Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos otra vez a esta sesión, a una nueva sesión de qué sabemos sobre el cambio climático en México. Este módulo es un módulo muy especial para el PINC porque son herramientas que se han desarrollado, digamos, en el contexto de proyectos del PINC o que han tenido apoyos de parte del PINC. Entonces, pues, lo sentimos particularmente cercano, ¿no? Y además, es un módulo especial que va a tener una duración de, en vez de una hora, va a tener una duración de una hora y media, porque vamos a hablar de las herramientas, digamos, desde el punto de vista más teórico, en qué están fundamentadas, y vamos a tener, pues, un ejemplo de manos a la obra, cómo se usan, para qué nos sirven, y todo esto. Esto no deja con que después ya tenemos programados que vamos a hacer talleres donde, pues, expliquemos a detalle cómo utilizar estas herramientas. Y hoy tenemos el gusto de empezar este módulo 19 que se llama Herramientas para el análisis de cambio climático disponibles en el PINC. Tenemos el gustazo de tener al doctor Constantino González Salazar, que nos va a platicar de una herramienta que ha estado desarrollando ya varios años, que se llama Atlas de Enfermedades Infecciosas en México, una herramienta de ecoepidemiología espacial. Les platico un poco del doctor Constantino González Salazar. Es investigador asociado C de tiempo completo en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Está en el grupo de Clima y Sociedad. Es licenciado en Biología por la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala de la UNAM. Realizó la maestría en Ciencias y el doctorado en Ciencias en el posgrado de Ciencias Biológicas de la UNAM. Posteriormente realizó una estancia postdoctoral en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, desarrollando proyectos de minería de datos y análisis de redes complejas aplicadas a estudios de biodiversidad y enfermedades emergentes. Las líneas de investigación que desarrolla actualmente se enfocan en evaluar el impacto del cambio climático observado y futuro, así como de eventos extremos en sistemas naturales y humanos, con énfasis en los determinantes de la salud. Los resultados de su investigación se han reflejado en más de 30 publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Participa como docente y director de tesis en diversas licenciaturas y posgrados de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es reconocido con el nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Constantino, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y presentarnos esta herramienta súper útil y además muy impresionante. Sí, la vez que yo lo he visto, la verdad, muchas felicidades a todo el equipo que estuvo ahí y en particular a ti. Muchas gracias. No, al contrario, y gracias por la invitación para presentar este trabajo que hemos desarrollado durante unos cuantos años, pongámoslo menos acotado para que tengamos presente. Llevamos 2 años desarrollándolo. Ha sido una idea que venía desde antes, pero fue gracias también al apoyo que tuvimos del PIN que se pudo arrancar de manera más formal. Y pues bueno, sin más preámbulo, voy a compartirles mi pantalla para comenzar a hablarles de este proyecto y de lo que hemos logrado eh, al respecto. Entonces, bueno, la idea es primero hablarles un poco el contexto de lo que es el proyecto, cómo llegamos a formar el Atlas y dar una breve introducción a esta parte de las enfermedades infecciosas para también tener claro, más bien tener una idea de qué preguntas podemos realizar a la plataforma que estamos desarrollando. Está en una versión beta y esperamos que ya pronto esté completamente funcional. Bueno, entonces como ya les comentaron, el trabajo se titula así, Atlas de Enfermedades Infecciosas en México, y buscamos que sea una herramienta para hacer estudios de epidemiología espacial en diferentes enfermedades. Algo que, bueno, habría que definir primero es que las enfermedades infecciosas son esos trastornos causados por diferentes microorganismos como las bacterias, virus, hongos, parásitos, eh, que pueden contagiar, infectar a una persona y desarrollar síntomas, desarrollar una enfermedad. Este tipo de enfermedades llegan al ser humano por diferentes mecanismos. Puede ser simplemente por, como todos sabemos, como transmitió la gripe o se transmite el SARS-CoV, pero a través de estornudos, eh, hablar, toser, el aire, los alimentos. Algo de los que vamos a estar hablando precisamente son aquellos que transmiten a través de los animales, los vertebrados, los insectos, pero hay un sinfín de enfermedades infecciosas que pueden llegar a transmitirse por el alimento, agua contaminada, en fin, el aire, por diferentes mecanismos.
los cuales en este momento no incluimos en el atlas, pero que esperamos que en un futuro podamos comenzar a tener ese tipo de información. Entonces, como les comento, ahorita nos estamos enfocando en un grupo particular de enfermedades que son la zoonosis, donde básicamente está involucrado un animal no humano, un insecto o un vertebrado, que puede estar en contacto y transmitir un patógeno al ser humano. ¿Sí? Estas enfermedades son de las principales causas de las últimas epidemias y pandemias que hemos estado viviendo, y nos interesa mucho tratar de estudiar sus padecimientos, aunque obviamente no son cosas, no es algo sencillo, ¿no? Si hablamos de zoonosis, tenemos que tener en cuenta que hay diferentes factores involucrados. Tenemos los agentes causales, que es básicamente ese microorganismo el que mencioné, que puede ser un protozoario, puede ser un virus, puede ser una bacteria, puede ser un hongo, algún agente que cause un padecimiento en el ser humano. Está involucrado huésped, definido como aquella animal o ser humano que puede mantener a este parásito, bacteria, virus, en su organismo, permitiendo que se desarrolle y se mantenga durante tiempo ahí indefinido en el organismo que lo está hospedando. Y tenemos el vector, que es aquel que puede ser un insecto, aquí el ejemplo es una garrapata, puede ser un mosquito, una chinche o algún otro tipo de artrópodo que sea principalmente de alimentación por sangre, entonces tiende a alimentarse en algún organismo de sangre caliente como un ser humano o algún otro mamífero y transmitir el patógeno. Entonces, son una gran cantidad de factores que están asociados a una zoonosis. Eso implica un reto. ¿Cómo voy a tratar de evaluar el riesgo de que aparezca una de estos padecimientos teniendo tantos factores involucrados? Además, si consideramos que las interacciones entre estos artrópodos, que pueden ser los transmisores y los posibles hospederos, es decir, aquellas especies que pueden mantener a los patógenos en un lugar, pues son una combinación de uno a uno, varios vectores a un patógeno, varios eh, vectores a un hospedero, varios hospederos con un vector, varios hospederos con diferentes patógenos, en fin. Hay una sinfín de combinaciones de interacciones que se pueden dar para mantener los ciclos de vida de los patógenos en un lugar en particular. Además, esas interacciones se dan en ambientes particulares, ¿sí? Tenemos que ver cómo dan esta interacción y determinar entonces ese paisaje epidemiológico donde se dan esas relaciones, donde un vector interviene para transmitir un patógeno y por lo tanto emerge una enfermedad. Y entonces ya tenemos la presencia de los diferentes padecimientos. Hacer esta caracterización es de entrada tener que comenzar a tener otras visiones de trabajo, otras maneras de tratar de abordar la temática, porque casi siempre se ha ido trabajando, se ha estado trabajando con la presencia de algún vector en particular o de un patógeno en particular. Obviamente no es sencillo realizar investigaciones considerando todos los elementos que están involucrados, por lo cual requerimos nuevas perspectivas para comenzar su estudio. Tenemos que tener en cuenta que las últimas pandemias y epidemias que hemos estado padeciendo, pues ha sido por este tipo de padecimientos. Sin embargo, aquí es una de las cuestiones que siempre llaman la atención. Cuando pasaron esta pandemia, la que estamos todavía padeciendo, saliendo, las epidemias que hubieron de Zika, chikungunya, hubo un repunte de repente en estudios de epidemiología, de ecología, de los vectores, de los patógenos, y de repente se dejan de abordar. Si comenzamos a ver qué pasó a inicios de este año, han aumentado los casos de dengue, ha aparecido una gran cantidad de casos de enfermedad de Chagas, que es otra enfermedad de origen zoonótico, de la cual después les comento un poco más. Ha habido rebrotes de chikungunya. Todas estas noticias, si ven, son de abril 2023, es decir, la estamos pasando. En Guerrero, más de 300% es el incremento de casos de dengue. Brotes de leishmaniasis en el sureste,
¿Qué pasa cuando no consideramos todos los efectos que vamos a provocar al alterar un ambiente natural? Y entonces, estas noticias aparecen y se quedan en las notas periodísticas y hay que ver cómo podemos abordar y abonar a estas grandes problemáticas que implican las enfermedades infecciosas y sobre todo estas de origen zoonótico. Por esto, bueno, pues hay que considerar además que los factores que están involucrados para que una enfermedad pueda aparecer, emerger, pues son muy variados. Hemos pasado de tener a los patógenos en ambientes naturales a que entren en contacto con el ser humano debido a las modificaciones que hemos generado para aumentar nuestra producción agrícola, nuestra alimentación. Obviamente son actividades que se requieren, pero esa modificación del ambiente se refleja en la aparición de ciclos rurales y hasta hace tiempo todavía está la interrogación si los ciclos urbanos están dando. Creo que ya es casi un hecho que los ciclos urbanos de muchas de estas zoonosis están establecidos, pero aún se sigue haciendo falta trabajos en su estudio. Ese es, yo creo que el próximo gran reto que se viene por algunas de las trabajos que hemos realizado, el establecimiento de ciclos urbanos donde solamente tiene que haber vector y las especies de fauna que hay en nuestros entornos, desde los animales de compañía hasta los que hay fauna que hay en las ciudades. La deforestación, el cambio de suelo, la ganadería intensiva, el movimiento de especies, todo esto permite que estemos llevando patógenos a lugares donde antes no estaban, se establezcan ciclos de vida exitosos y después ciclos de transmisión. La movilidad humana somos el mejor mecanismo para llevar enfermedades a todos lados. Creo que ahí ya el ejemplo está más que claro con lo que hemos vivido. Entonces, es una gran cantidad de factores. Obviamente, siempre hay que buscar la manera de cómo poder integrar y en un momento dado incluso ver la contribución relativa de cada uno de ellos para la aparición de una enfermedad. Y pues obviamente lo que también nos interesa y es una de las objetivos en cualquier agenda, pues, ¿qué va a pasar con el cambio climático? ¿Cómo el cambio climático va a afectar a alguno de estos padecimientos, estos aumentos en temperaturas? Bueno, cambios en temperaturas, puede ser en algunos lados incremento, en otros lados decremento, cambios en precipitación. Todo esto, ¿cómo se va a reflejar en la presencia o intensidad, o cambios en intensidad de diferentes enfermedades? Esto porque todos los organismos que están involucrados, de los que les he hablado, vectores, hospederos y patógenos, al final, sus ciclos de vida, su biología, su ecología, está asociada con el clima, con el ambiente, y cualquier cambio en ellos obviamente tiene una repercusión directa. Si queremos estudiar el cambio climático, cómo afecta o cómo se ve reflejado en la presencia de una enfermedad, pues primero tenemos que tener en cuenta que los cambios meteorológicos y climáticos en temperatura, precipitación, pues va a afectar a los tres componentes que están involucrados para que una enfermedad pueda aparecer: a los vectores, a los patógenos y a los hospederos. A los vectores son insectos en su mayoría, son estacionales, dependen mucho del clima para sus ciclos reproductivos y su presencia durante el año. Entonces, básicamente cualquier cambio los cambios en el clima se ven reflejados en cambios en su abundancia, en su presencia, pueden estar más tiempo del que originalmente uno los observa, pueden ser más numerosos, también a mayores temperaturas tienen mayores necesidades de alimentarse de manera más continua. Eso aumenta las tasas de contacto entre los insectos y sus fuentes de alimentación. Si es la sangre de los vertebrados, pues es entonces sin duda una tasa más alta de picadura de estos insectos en los diferentes animales a los que se alimentan. En el patógeno se ha observado que a mayores temperaturas los patógenos tienen ciclos de vida más rápidos y por lo tanto la carga viral aumenta de manera significativa dentro de los vectores o dentro de los hospederos, y eso hace que la carga viral que se transmite sea más alta y por lo tanto el mayor riesgo de que la enfermedad se manifieste. A los hospederos, que pueden ser mamíferos, aves,
o algún otro vertebrado. Reptiles, anfibios son menos estudiados, pues, especialmente en mamíferos y aves. Pues también muchos de sus ciclos biológicos están asociados a variables climáticas, ciclos reproductivos. Hemos visto cómo hay explosión demográfica de plagas de roedores cuando hay un cambio en el ambiente. Bueno, pues eso nos lleva a que ante cambios podemos tener mayor presencia de individuos que pueden servir, obviamente, como un reservorio para una mayor cantidad de patógenos. Además, el clima puede cambiar sus distribuciones y, por lo tanto, comenzar a moverse a regiones donde antes no estaban y llevar con ellos un patógeno. En el mismo caso como los vectores, se pueden ver efectos en distribuciones, cambios en los hábitats por cambios por el clima, también se va a reflejar en cómo cambia la dinámica de vectores hospederos y su interacción con el patógeno. Son diferentes elementos y todos ellos se reflejan cómo cambia la dinámica de la enfermedad. Puede haber enfermedades que al ser estacionales comiencen a tener una mayor presencia a través del año, ya no solo limitados a una estación, puedan incrementarse a más meses. Una mayor intensidad, es decir, mayor prevalencia de algunos padecimientos de lo que se ve de manera, digamos, normal dentro de lo que se registra año con año. Cambios en la distribución, como decía, podemos comenzar a tener enfermedades en lugares donde antes no los observaba uno y van a empezar a aparecer. Y bueno, eso va a aumentar el riesgo de que aparezca o disminuya alguna de las enfermedades. Esto va a depender, es muy específico de cada enfermedad porque depende también de los agentes que estén involucrados con ella. ¿Qué necesitamos? Cambiarnos, implementar nuevos enfoques que nos ayuden a pasar de lo micro a lo macro. Esos estudios que son muy valiosos, que se realizan en el laboratorio, tenemos que llevarlos a una escala también geográfica que nos permitan generar nueva información, nuevo conocimiento acerca de lo que está pasando, lo que pasa a nivel geográfico y a nivel temporal para que haya la presencia de una enfermedad. Entonces tenemos que comenzar a cambiar o integrar nuevos enfoques el clásico multi, inter y transdisciplinario, buscando la interacción de diferentes disciplinas, diferentes visiones y nuevas metodologías y marcos teóricos analíticos que nos ayuden a estudiar. Entonces, por algo nosotros estamos buscando que esta epidemiología espacial como una disciplina reemergente comience a tener una mayor aplicación. Se ha estado utilizando, necesitamos que se comience a llevar de una manera más constante para tratar de atender esta problemática que se vive año con año en diferentes regiones de nuestro país y obviamente también fuera de nuestro país. Es un problema global, pero bueno, empecemos por lo que pasa aquí con nosotros. De esta forma, pues, ¿qué es la epidemiología espacial? ¿Qué es lo que buscamos? Describir, cuantificar y explicar las variaciones geográficas de las enfermedades para evaluar cómo se relaciona la incidencia de estas con los posibles factores de riesgo. Tenemos que integrar métodos numéricos, estadísticos, sistemas de información geográfica, algoritmos de modelado, todo esto para hacer análisis de datos georreferenciados que nos permita ver lo que pasa a nivel geográfico y también temporal. Tenemos que abordar las preguntas claves que son las necesarias para caracterizar una enfermedad. ¿Por qué hay casos en ciertos lugares? ¿Por qué hay lugares donde se manifiesta más enfermedades como el dengue, el Zika o la chikungunya, o virus del Nilo, enfermedad de Chagas, en fin, toda una gran cantidad de padecimientos que se dan en ciertos lugares y no en otros. La incidencia de esta también varía. Hay lugares donde tienen mayor incidencia, menor incidencia, qué es lo que puede asociarse con ellos. Y una vez que caracterizamos una enfermedad, tratar de hacer una posible, llamémoslo predicción, tratar de decir pues, quiénes son aquellos que están en riesgo. Tanto pueden ser personas o simplemente algunas especies silvestres, domésticas, que puedan estar en riesgo de adquirir un patógeno. ¿En dónde puede suceder? ¿Dónde podemos encontrar nuevos casos? ¿Dónde podemos encontrar nuevos reservorios de vectores? La pregunta más complicada, el gran ideal es ¿cuándo? ¿Cuándo podrían aparecer nuevos casos? Esa es una de las preguntas yo creo que requiere mucha atención y que no es de las más sencillas. ¿Y cómo se dispersará? ¿Cuáles son los mecanismos, rutas, cambios ambientales que favorecen que algo
que una enfermedad pueda comenzar a moverse y estar en otros lugares. De manera muy sencilla, ¿qué es lo que hacemos con la ecopedología espacial? Bueno, tener una serie de variables ambientales, sin restringirnos simplemente al ambiente, podemos ser de otro tipo. Ahorita vamos a ver lo que hacemos en la plataforma. Y zonas de presencia de algún agente causal de alguna enfermedad, sea del virus, sea de una bacteria, sea de un protozoario, sea de un vertebrado, sea de un caso de enfermedad, y tener un algoritmo que nos permita asociar estos dos conjuntos de datos y con ello, a partir de analizar estas relaciones, generar algunos modelos que nos indiquen dónde podríamos encontrarlos. ¿Cómo a partir de estas relaciones podemos decir en dónde podríamos tener las condiciones para que se manifieste en un momento dado la presencia de algún patógeno o la presencia de una enfermedad? Tenemos que empezar a diferenciar cuando lo que queremos es modelar la enfermedad y cuando lo que estamos haciendo es modelar alguno de los agentes causales, al patógeno, al vector o al hospedero. ¿Sí? Para esto, bueno, pues tenemos la gran revolución en datos que se ha dado en los últimos años. Contamos con datos masivos de una gran cantidad de variables de tipo ambiental, sociodemográfico, climáticas, de uso de suelo, en fin, tenemos una gran cantidad de información que se puede comenzar a utilizar e integrar en ese tipo de estudios, y tenemos también de estas proyecciones de cambio climático. Entonces tenemos unos acervos actuales que lo que requerimos ahora son técnicas y herramientas para comenzar a utilizarlas. Pero cuando empezamos a hacer esto, lo primero que vimos es, bueno, y tenemos datos sobre enfermedades. Cuando empezamos a trabajar con enfermedades eso sí hace más años atrás que lo que llevamos con el Atlas, lo primero que empezamos a encontrar es que no hay ningún lugar donde estén depositados los datos que nos interesen sobre una enfermedad en un formato estructurado. La información existe, pero está en diferentes tipos de formatos. Tenemos los boletines epidemiológicos que nos habla de cuántos casos hay. Aquí estamos hablando de la enfermedad. Tenemos estudios que se han hecho en campo donde se han registrado observaciones de algún vector o de algún hospedero con presencia de un patógeno. Tenemos estudios directamente en casos humanos, pero todo esto está publicado en artículos, en boletines, reportes médicos. Entonces no hay un repositorio, que ese es uno de los grandes vacíos que hay, y que casi es a nivel mundial, que no se ha dedicado a concentrar toda esta información que se ha generado de investigación de enfermedades durante años, y por lo tanto, cuando uno quiere iniciar un estudio, toca volver a ir y buscar esa información. Y además, cuando empieza a buscarla, pues se ve que hay muchos vacíos de conocimiento. ¿Cómo se ha tratado de solventar un poco esta falta de repositorios? Pues la gente utiliza portales de información que hay sobre especies que están involucradas, que pueden estar involucradas la especie en la transmisión de alguna enfermedad en particular. Entonces vamos a un portal de biodiversidad, buscamos información de las especies que nos interesan, vertebrados e invertebrados. Pero en esos portales no hay ninguna relación de información de patógenos, no hay relación epidemiológica asociada a estos datos. ¿Por qué? Porque no son los objetivos de esos portales. Se están comenzando a desarrollar, es algo que hemos estado viendo, se han comenzado a desarrollar convocatorias para tratar de llenar estos vacíos de información. ¿Qué es lo que sucede cuando no tenemos esto? Caemos en hacer estudios de este tipo, que lo uso como ejemplo, tratar de decir que el SARS-CoV puede estar asociado con el cambio climático, hablando únicamente de la distribución de murciélagos, pues es estar pues dando palos de ciego, como diríamos en nuestros dichos, porque ahí lo que estamos viendo es únicamente cómo se distribuyen los murciélagos, cómo se pueden estar modificando su ecología por las cuestiones climáticas, pero no tenemos idea de si esos organismos tienen o no la presencia de ese coronavirus o de algún otro. Entonces es estar hablando de algo que no estamos seguros, porque algo que hemos estado viendo es la distribución de un vector, por ejemplo que es de estas chinches que transmiten
un patógeno que se llama Trypanosoma cruzi que produce la enfermedad de Chagas, su distribución completa es la que está en amarillo, y la roja es donde está presente y está infectado, es decir, tiene la presencia de el patógeno, y son las zonas rojas. Entonces a nosotros nos interesa hacer relaciones de dónde está dada esta interacción. Si consideramos toda la presencia del vector, estamos caracterizando lugares donde ni siquiera se está dando esa relación. Yo sé que en las cuestiones de medicina, de salud, siempre es bueno sobreestimar más que subestimar. Estoy totalmente de acuerdo. Pero también nos interesa saber realmente si estos lugares, si queremos hacer un sistema de vigilancia, de control, de monitoreo, tenemos que ir a lo más seguro posible a donde va a haber más riesgo de que esté presente esta asociación. Y bueno, viendo todos estos vacíos de información que vimos de manera general, pues fue que estábamos desarrollando este atlas de enfermedades, que como lo comento, estamos enfocados ahorita a compilar información de enfermedades zoonóticas. Esperamos y abrirlo más, a ampliarlo en el corto plazo. Y también, obviamente, ahí ya dependemos de que también quieran colaborar más investigadores interesados en este proyecto, para generar un primer repositorio nacional que contenga acceso a esta información. Las fases del proyecto fue, primero, desarrollar un modelo de datos, algo que nos permita estructurar toda esa información que está en la literatura, que está en los reportes médicos, que está en las bases de salud, que incluso está en las tesis de investigación. Una vez que tenemos eso, recopilar los datos, que eso es lo que obviamente nos está llevando más tiempo, y desarrollar el sistema que nos permita incorporar estas bases y hacer análisis de ellas. De manera general, las bases tienen una estructura de este tipo, las plantillas donde estamos estructurando la información que hemos estado recopilando, donde podemos ver dónde se originó el registro, es decir, qué institución, sea pública, académica, privada, qué investigadores está publicado, qué proyectos, es decir, quiénes están trayendo investigación en alguna enfermedad en particular. Obviamente, ahorita estamos en una clasificación taxonómica de los diferentes agentes, es decir, seguimos esta clasificación lineana de reino, clase, género y especie. Esperamos en un futuro tratar de llevar otros nombres que sean para que personas que no estén familiarizadas con este tipo de taxonomía puedan también utilizar nuestra plataforma, pero ahorita estamos utilizando estas clasificaciones, llegando a género, familia, especies, clase, orden, de los agentes que se estén capturando información, información de la enfermedad, es decir, qué enfermedad es la que se estuvo investigando. Obviamente, cuando hablamos de enfermedad es porque está investigando en seres humanos, sino simplemente es el patógeno de dicha enfermedad. ¿Sí? Entonces, también en las enfermedades tenemos variedades que hay dentro de ellas, dengue clásico, dengue hemorrágico, de serotipo 1, serotipo 2, en fin, también estamos capturando toda esa información de las variantes, y lo importante es que obviamente tengan la información geográfica, dónde fueron colectados. ¿Sí? Tenemos que saber en dónde fueron para poderlo mapear, y una vez que está mapeado, poderlo meter en un análisis de tipo espacial. Y la obtención, en qué año, porque esto nos habla de la parte temporal, y obviamente ahí también se reconoce a los que han hecho la colecta y alguna información más ecológica como los hábitats. Tenemos que tratar de ver qué ha sido en un ambiente selvático o natural, en un ambiente peridoméstico, urbano, rural, porque de esta manera podemos caracterizar diferentes ciclos de transmisión. Entonces, con este modelo de datos, pues tenemos información en 4 plantillas que estarán disponibles para su llenado, para patógenos, vectores y hospederos. Es una plantilla que lo podemos visualizar en Excel, que tiene los diferentes campos a llenar, y para lo cual hemos desarrollado un diccionario de datos que nos la lleva de la mano para ir haciendo el llenado. También tenemos los catálogos que hemos utilizado, porque como utilizamos una taxonomía, necesitamos un catálogo taxonómico para que todo sea homogéneo. Tenemos un catálogo del tipo de enfermedades, tenemos catálogos geográficos, es decir, de las coordenadas, de los nombres de los estados, de los municipios. Todos esos nombres varían en un montón de diferentes bases de datos, de publicaciones. Tenemos que homogeneizar la información, y para eso
el mismo diccionario tiene ligas a esos catálogos, ¿no? Buscamos que quien guste colaborar y lo llene, pues tenga a la mano lo que nosotros hemos estado utilizando para tener una información más homogénea en ese sentido. Y entonces ya podemos abordar y analizar todo lo que información que estemos capturando, patógenos, vectores, reservorios, tipos de ciclos de vida, los hábitos donde se han, hábitats donde se han colectado, donde ha habido casos clínicos, cuáles han sido los diagnósticos. También estamos colectando si ha sido por PCR, serología, antígeno, en fin, todo ese tipo de diagnósticos para hacer análisis de información. ¿Qué instituciones son las que desarrollan de manera constante esa información? Nos permite establecer lazos de colaboración y obviamente la distribución espacial y temporal de esta información. Básicamente ya con la base que ya está construida, ya podemos comenzar a abordar este tipo de preguntas y comenzar a hacer algunos reportes de qué grupos qué especies o grupos de seres humanos han sido positivos a un patógeno, y grupos de seres humanos, me refiero que tenemos edad, ¿sí? Ya por eso podemos clasificarlos. Tenemos comunidades rurales, comunidades urbanas, es decir, entonces, ¿cuáles son las características de esos grupos humanos? ¿Qué especies, qué vertebrados o invertebrados han sido positivos? ¿Cuándo, en qué meses, estaciones, años han sido registrados? Tratar de ver la parte temporal en ese sentido, en dónde, en qué zonas geográficas, en qué tipos de hábitats han sido observados, cuáles son las características ambientales y, como comentaba, quiénes, qué grupos académicos e instituciones están desarrollando investigación en estas áreas. Entonces, todo este tipo de análisis ya lo podemos hacer con la información que hemos colectado, y aquí la invitación a estudiantes que quieran integrarse a este proyecto, pues tenemos ya con qué comenzar a hacer tesis de investigación con lo que tenemos hasta este día. Entonces, bueno, ¿qué contiene en este momento el Atlas? Información para 9 enfermedades. En las últimas veces que me han preguntado sobre Atlas, siempre, ¿y por qué estas? Simplemente han sido las que, no las más cercanas a nuestro corazón, más bien es con las que hemos estado trabajando en los últimos años. Y entonces hicimos búsqueda de enfermedad de tipo viral, como el dengue, Zika, chikungunya, virus del Nilo. Ahí hago un paréntesis, virus del Nilo se considera exótica. Ha sido de mayor impacto en Estados Unidos, pero está en México y yo creo que hay que empezar a hacer estudios más fuertes en ella. Hantavirosis, que es una enfermedad que se transmite por los orines de ratas. Aquí el vector es el contacto que uno hace en una superficie sólida, es decir, no hay un insecto, sino simplemente tocar un área contaminada por los orines de roedores. Entonces, cuando vayan a Coyoacán y alimenten ratas, piensen bien lo que están haciendo. Parasitarias, tenemos la que mencioné, Chagas, que es un padecimiento que afecta a América de manera fuerte. México ocupa creo que entre el tercer y quinto lugar de casos de esta enfermedad, que es transmitida por una chinche y un protozoario, que se llama cruzi, que afecta sobre todo el sistema circulatorio y el corazón, provoca muerte por paro cardíaco, es donde tiene sus principales efectos cuando causa mortalidad, y es una enfermedad crónica, en su mayoría, también tiene versiones agudas, pero lo que implica ahí es un costo económico para su tratamiento. Este tipo de enfermedades como Chagas, leishmaniasis, que esta es en el sureste, bueno, se considera el sureste, que es transmitida por una mosca, una mosquita, y también es un protozoario pariente del T. cruzi. Estas dos enfermedades son de las que se llaman las desatendidas. Es una terminología que se usa en enfermedades, que es decir, no se están llevando a cabo desarrollo de manera fuerte en medicamentos, en medidas de tratamiento, porque se considera que son enfermedades principalmente de zonas marginadas, rurales en ese sentido, ¿no? ¿Sí? Entonces escogimos estas dos. De hecho, la leishmaniasis es la enfermedad con la que empezamos a trabajar en su momento, en el área de zoonosis. Y tenemos las bacterianas, que es la enfermedad de Lyme, que también se considera una enfermedad exótica en México, pero ya en nuestra búsqueda de información encontramos especies domésticas que han sido positivas a esta bacteria que la provoca. Eso quiere decir que ya hay presencia de este patógeno en nuestro país. Y hay casos humanos también que han sido reportados, pero aún no hay una vigilancia clara sobre este padecimiento.
Y leptospirosis, que ahí también tenemos la presencia de roedores, como los hospederos, y que igual a través de sus desechos que al entrar en contacto con nosotros nos contaminamos, nos infectamos. Entonces cogimos estas 9 enfermedades y comenzamos a hacer búsqueda en las diferentes fuentes de información, desde artículos, tesis, reportes médicos, bases de salud para hacer nuestro repositorio. A este momento ya llegamos a casi 150,000 registros. Falta actualizar, estamos actualizando ahorita la base con algo más que hemos ya encontrado nuevo. Y aún así, sigue habiendo huecos de algo que no está monitoreándose. Los vectores de las que son garrapatas en la enfermedad de Lyme, no hay registros, no se ha encontrado. No hay registros de mosquitos que transmiten el chikungunya y no hay registros de vectores de fiebre del Nilo. Entonces, aún con esta búsqueda que hemos hecho, que ha abarcado pues, bastante tiempo, empezamos de 1900, haciendo búsquedas desde 1900, los datos llegan a ser de 1950 al 2020, aún sigue haciendo falta recopilar más información y obviamente aumentar esta lista. ¿Sí? Entonces, esto ha sido el primer gran paso, generar este repositorio. Y lo digo así, es el primero que hay en nuestro país para este tipo de información. Fuera de él no tenemos otro tipo. Se han publicado artículos que hablan de actualización de los datos de algún padecimiento de estos, de Chagas, de dengue, pero los datos no están en ningún lado. Y hacer análisis requiere que tengamos datos. Entonces, como ven, este proyecto lo primero que hizo fue pues, tener esos datos. Tenemos que tener esa información a la mano para comenzar a hacer estudios. Nuestro siguiente paso, ahora sí, ponerlo en un sistema. Desarrollamos un sistema donde podamos poner esa información disponible y que además podamos analizarla. Entonces tenemos esta plataforma que se llama Epispecies, que aloja el Atlas de Enfermedades, que nos permite hacer análisis de tipo epidemiológico para los diferentes agentes para los que hemos obtenido información. De manera, la dirección aquí está, se puede compartir y ahí está disponible. Como les comento, aún estamos en algunas fases de ver algunos detalles que todavía tiene, pero ya está comenzando a funcionar para comenzar a hacer análisis. Entonces, básicamente, esta es la plataforma. Ahorita les pasaré a hacer unos ejercicios directamente con ella. Simplemente para comentarles qué contiene esta plataforma, por las bases de datos que generamos, de patógenos, vectores, hospederos, tiene datos climáticos, tiene datos sociodemográficos que vienen del Censo de Población y Vivienda de INEGI, y tienen escenarios del cambio climático de CEMIP 6. Ahorita vamos a ver cuántos tiene. Entonces la idea es poder, además tiene, aquí me faltó colocar, acceso al Sistema Nacional de Información de Biodiversidad de CONAVIO. Es decir, podemos analizar también qué especies de nuestra biodiversidad pueden verse asociadas a algunos de estos patógenos, vectores o huéspedes infectados. Desarrollamos una técnica de minería de datos, donde básicamente lo que tratamos de establecer la relación entre una clase, sea un patógeno, cómo se relaciona con un vector de factores X, que pueden ser clima, biodiversidad, marginación, selva baja, en fin. X puede ser el factor que nosotros queramos. Entonces es la prueba condicional de que esta clase esté presente, dado este vector de factores. Este método lo desarrollamos nosotros ya hace algunos años con el que hemos estado trabajando y es el que estamos implementando en esta plataforma. Básicamente son los algoritmos que nosotros hemos desarrollado para el análisis. Y nuestras salidas pueden ser modelos geográficos para ver dónde puede estar presente algunos de estos agentes y modelos ecológicos, es decir, cuáles son las relaciones que hay entre los factores y los diferentes clases que evaluemos. La plataforma contiene 2 principales indicadores, ¿sí? Que son en base a un clasificador bayesiano, como decía, de prueba condicional. Uno se llama Epsilon, ahorita lo vamos a ver en qué es dónde aparecen estos, pero para que entendamos lo que nos da la plataforma,
Epsilon determina aquellas asociaciones, aquellas codistribuciones en un área geográfica, básicamente cuadriculando nuestras regiones con cualquier tipo de malla. Simplemente queremos ver ahora la manera en que dos variables se codistribuyen y si esa codistribución es significativamente positiva o significativamente negativa. Es decir, podemos determinar con quién estoy asociado de manera positiva, con quién de manera negativa. Y entonces este clasificador básicamente nos va a permitir construir redes de asociación. Nos va a dar esas posibles interacciones entre nuestra clase y los factores que escojamos, probada con la hipótesis nula de que ambos están distribuidos al azar. ¿Sí? Y ya en un taller más adelante que estamos organizando, ya se le verá más a fondo este tipo de propuesta. Y tenemos una función de score, donde lo que buscamos es ver la contribución de una especie o de un factor para la presencia de nuestro agente en la geografía. Básicamente con esto construimos los mapas de riesgo, es decir, damos una puntuación a cada una de estas celdas de acuerdo a la presencia de las diferentes factores que estemos evaluando, para que nos diga dónde hay mayor probabilidad de observar la presencia de alguna de las clases que estemos trabajando. Y bueno, esta plataforma está ligada a este laboratorio virtual de sistemas complejos, CHILAM, y aquí estamos documentando la plataforma, los datos, publicaciones, casos, es decir, toda la documentación que estamos trabajando para que, obviamente, el uso de la plataforma, tutoriales, explicación de los bases de datos, diccionarios, va a estar disponible en este sitio para que se puedan consultar y tener acceso a cada uno de los recursos que están utilizándose. Sí, es importante porque sin la documentación, pues básicamente sería estar utilizando algo sin ver por dónde va. Entonces, en esta página iremos actualizando con la documentación de cada una de los diferentes insumos que hay en la plataforma y de la plataforma misma, cómo utilizarla. Y bueno, antes de pasar al uso de la plataforma, simplemente quiero reconocer a todas las personas que han colaborado, desde los que hemos estado trayendo los marcos teóricos, analíticos, los repositorios de datos, el desarrollo computacional, que aquí, aunque yo lo pongo en un orden por tipo de actividad, es importante mencionar, si nos quedamos así, estamos hablando de que alguien hizo solamente el marco teórico analítico, otro hizo los datos y otro hizo el desarrollo computacional. Están organizados así porque es una manera de visualizarlo, pero al final todos estamos interaccionando dentro de las diferentes áreas, porque la idea es que esto sea algo interdisciplinario, entonces todos colaboramos en cada una de las diferentes partes del desarrollo de este atlas, de este proyecto. Y obviamente también quiero reconocer que se están integrando nuevamente dos investigadoras más, doctora Marilena, doctora Carla Rosado, una en Yucatán, otra en Chihuahua, que les interesa compartir y poner a disposición datos de las enfermedades con las que están trabajando. Y eso es un gusto porque al final de cuentas estamos logrando una de las metas que buscábamos, que otros investigadores, investigadoras, se acerquen y quieran integrarse a este proyecto y juntos mantengamos y saquemos adelante esta propuesta. Y pues bueno, dejo un poco ya la parte de hablada y vamos a... Tino, un momentito nada más, tenemos unas preguntas, no sé si mejor ahorita y luego... sí, claro, ¿sí? claro que sí. Sí, sí. Déjame ver, tenemos aquí una pregunta de Mauricio Reyes Ruiz. Hola Mauricio, ¿qué tan completa es su búsqueda? ¿Podría haber datos en publicaciones que no analizaron? Y después viene otro comentario del que dice, ¿han probado usar una herramienta de inteligencia artificial como el chat PDF para hacer una búsqueda en publicaciones ya digitalizadas? La búsqueda trató de ser lo más extensiva, pero no ha sido exhaustiva. Sabemos que, de hecho, encontramos algunas publicaciones que no estaban disponibles y que, como esto lo iniciamos en pandemia, finales de 2020, 2021, entonces no teníamos acceso a las bibliotecas. Entonces, los que no estaban disponibles aún no los hemos ido a recuperar en las bibliotecas porque hay datos publicados que no están en línea. Entonces, aún falta. Están saliendo incluso nuevos registros en los últimos años, en 2021, 2022, que no están integrados. Entonces, sigue haciendo falta. No ha sido, fue extensiva, no exhaustiva.
Entonces aún necesitamos seguir recopilando más información, entonces sí, aún no está toda disponible. Más bien, aún no tenemos toda la que puede estar disponible. Aquí también hay algo importante que no me detuve tanto, es, teníamos que buscar un artículo o tesis o un boletín que nos dijera qué organismo fue probado, que fue positivo o que fue negativo y dónde fue hecho. Y muchos artículos solo dicen, fuimos y vimos esta chinche y salió positiva, pero no nos dicen ni dónde, ni qué prueba hizo, ni cuál fue, ni el número de positivo o negativo. Es decir, la información luego no es tan sencilla, requiere revisamos más de 5,000 documentos, de esos como 400 funcionaron, entonces sí requiere un gran trabajo, y eso lo hicimos gracias a que se integraron estudiantes en ese entonces, se aventaron esa chambota, entonces aún nos hace falta, sin duda, y estaba explorando esto de las herramientas de inteligencia artificial, como para comenzar a implementar algo de ellas, pero no, aún no hemos llegado a eso, pero sí, estuvimos haciendo búsquedas extensivas, pero falta un poco más de hacerlas exhaustivas en ese sentido, ¿no? Digo, intensivas, fue más abarcar más tiempo y menos el detalle quizá en ese entonces. Entonces sí, aún, de hecho, de invitación, si hay quien quiera integrarse a hacer su tesis en ese sentido, al menos liberamos un servicio y dos prácticas profesionales, una tesis de licenciatura, haciendo búsqueda de esta información. Entonces, a la invitación para quien quiera participar en esto. Muchas gracias, Constantino. Y hay dos preguntas, te las hago así al hilo y Ajá, pasamos ya a la parte de la aplicación. sí. Carmen León dice, gracias, doctor Constantino, por su videoconferencia. ¿Ha considerado incluir dentro del Atlas de Enfermedades Infecciosas a la rabia, tuberculosis y brucelosis? Esa es una. Y la segunda es de Vianey Rivera, que dice, duda, ¿personal de salud sabe que existe este sitio para poder aportar información que ayude a tomar acciones? Ok, sobre lo primero de integrarla, sí, la meta es integrar todas las enfermedades infecciosas que se puedan y una más, como siempre decimos en esto. Es una y una más. Entonces sí nos interesa, porque hace poco estuvimos viendo algo que pasaba con la pérdida de especies carroñeras, aves carroñeras, estos buitres que a nadie les gusta. El hecho de que desaparecen provoca, por ejemplo, que aumenten ciertas enfermedades. Una de ellas me parece que es la brucelosis. Entonces, no había información. Cuando empecé yo a buscar información, no la encontré en ese momento. Hice una búsqueda rápida, no encontré nada a la mano. Entonces, sí, nos interesa integrar brucelosis, salmonelosis, todas estas que transmiten por agua contaminada, por alimentos contaminados, que se transmiten por el aire, en fin, esas que aún no están aquí. O sea, pasar de esta zoonosis también a ese otro tipo, sí es nuestra meta, pero ahí sí también, como hace rato dije, el llamado es a quien quiera colaborar con esos datos, bienvenidos, porque nos ayudaría a reducir un poco la chamba. Y otra invitación para estudiantes que les interesen ese tipo de padecimientos, a incluirlos. De hecho, algo que no hay es enfermedades transmitidas por hongos, por ejemplo. Más bien, donde el patógeno es un hongo. Entonces no tenemos ese tipo también de enfermedades ahí. Entonces, la idea es que sea lo más completo posible, sí, pero sí requiere todavía más manos integrándose a colaborar para lograr esa meta. Ahora, en cuanto que salud se tenga, no, aún no hemos llegado a esas instancias, la idea es llevarlo hasta allá, por eso algo que estamos tratando de organizar, ahora que ya esté más completo el funcionamiento, ya en agosto, junto con otras plataformas que he desarrollado, hacer talleres, y ahí sí comenzar a invitar, no solo académicos, sino también gente del área gubernamental, de esas instituciones de gobierno de salud, para que conozcan nuestra herramienta y comiencen a ver la facilidad que tiene para apoyarse ellos en ellas, ¿no? Entonces, esa es la meta que buscamos en la siguiente mitad de este año. Muchas gracias, Constantino. Y ya nada más, Marisa Masari, hola Marisa, nos dice que muchas gracias a ti, de Constantino, y que pues hemos de colaborar. Y yo creo que es el mensaje que tú has apuntado durante esta parte de la conferencia, que pues se necesita una colaboración creciente para poder llevar esta herramienta y las otras que vamos a presentar a los niveles que nos gustaría tener, ¿no? Bueno, ya Sí, me callo exacto. y adelante. Ok, bueno, pues les presento, este es el sitio, esta es la página de inicio, o como dirían el landing page, es decir, donde nos da la información de inicial de lo que vamos a empezar a ver, y básicamente ahorita decirnos a lo que llamamos nosotros ayer análisis de nicho.
Estamos hablando de nicho, que es una palabra que utilizamos simplemente porque caracterizamos las condiciones donde observamos algunos de los agentes que vamos a tratar de hacer un modelo para ellos. En este caso, incluso hablaríamos de nicho epidemiológico. Es decir, cuáles son los factores ambientales que pueden favorecer la presencia de un patógeno. Entonces, con nosotros centramos, básicamente empezamos con el primer módulo, donde es la región, básicamente ahorita es México nada más. Siempre me dicen, hay que ampliarlo a otros lugares, estoy de acuerdo. La cuestión es ahora estructurar toda la información en otros lugares a lo que tenemos nosotros aquí, pero es factible y esperamos poderlo realizar también en un futuro. Como comentaba, en nuestro método lo que hacemos es básicamente cuadricular una región o utilizar una unidad que nos permita analizar la codistribución de nuestra clase y de nuestros factores. Estamos utilizando una malla de municipios, que es una manera en que está regionalizado nuestro país, pero pueden utilizarse mallas regulares, es decir, cuadrados, de 8, 16, 32, 64 kilómetros. Podemos utilizar AGEPS, que es la unidad básica, geoestadística básica que utiliza INEGI para sus censos, o a nivel estatal. Obviamente, a nivel estatal, hay que considerar la heterogeneidad que hay entre los estados cuando se hace, incluso a nivel de municipio sucede, y las mallas regulares, pues, se han dado a no hablar de límites políticos. Como les digo, llevamos ya 2 años en esto, la parte del desarrollo es la que todavía estamos tratando de acelerar lo más posible, y ahorita estamos utilizando y funcionando a nivel de municipios, ¿sí? Al final, la parte de salud cobra relevancia en esta unidad porque nos interesa saber qué municipios tienen mayor o menor riesgo de algún padecimiento. Los agentes, patógeno, hospedero, vector, de los que hablábamos, aquí están nuestras 3 bases de datos que podemos trabajar. Podemos tratar de buscar sobre cualquiera de ellos. Podemos comenzar hablando simplemente de patógeno, algo que pusimos debido a que aún no está todo documentado y que hay muchas especies asociadas en la parte de vectores y de parte de hospederos, pues estamos haciendo una taxonomía para que nos reduzca la aparición de un árbol taxonómico a partir de familia. Es solo una cuestión de mejorar la visualización, y ahí sí es una de las cosas que seguro nos dirán, está atada a esta clasificación de las especies, pero bueno, es una manera de que estamos iniciando, y podemos empezar desde familia, género y especie. Y nosotros queremos saber, para cualquiera de las 9 enfermedades que ya tenemos aquí, pues dónde se distribuye un patógeno. Empecemos con la que nosotros iniciamos en su momento, que fue de leishmaniasis. Si yo selecciono esto, voy a seleccionar todo el género. Tengo que mencionar que para leishmaniasis la provocan diferentes especies del mismo patógeno. Leishmania mexicana, Dovani, brasilensis infatum. Algunas de ellas es en enfermedad en perros, otras son solo en humanos. Nosotros jalamos todo el género, va a considerarlo como la presencia del género. Algo importante, todos los diagnósticos, hay patógenos que se quedan sin determinar la especie, se están subiendo porque nos interesa tener la información. Entonces tenemos el primer grupo, y lo que queremos ver ese grupo cómo está distribuido, es decir, esta clase. Mientras se carga, que no tarda mucho, aquí estoy haciendo esta presentación, lo que queremos es abordar ese tipo de preguntas. ¿Sabemos esto en enfermedades? Tenemos algunos reservorios, vectores, casos reportados, algunos ambientes, sabemos dónde se presentan, pero tenemos un gran vacío de información con reservorios y vectores conocidos, con casos que no han sido reportados y con nuevos ambientes que seguro estarán apareciendo. Con leishmaniasis hicimos este ejercicio. Este es el estudio que iniciamos hace ya más tiempo, hace ya el 2009, donde esto es lo que sabíamos de hospederos y este es el conocimiento nuevo que obtuvimos a partir del análisis que hicimos. Descubrimos nuevos hospederos de esos patógenos. Entonces, bueno, ya se cargó. Ya tenemos aquí los municipios donde ha sido colectado un vector o un hospedero con la presencia de este patógeno o de alguno de estos patógenos de Leishmania.
Y aquí tenemos el grupo de variables, potencialmente que queremos hacer con ellas una predicción. Como decíamos, un caso de estudio que sale directamente es quiénes pueden estar en la naturaleza, qué especies pueden ser portadoras de este patógeno. Ponemos clase, lo digo, sigue la taxonomía, mamíferos, podemos seleccionar toda. Aquí está, vamos a establecer la relación entre la presencia del patógeno con la presencia de todos los mamíferos del país y ejecutamos un análisis. Entonces nuestra plataforma acaba de generar un modelo de distribución para estos patógenos basado en otras especies, que eso es también una de las cuestiones que hemos tratado de impulsar desde hace mucho. No solo es que el clima es una parte que se ha utilizado mucho en el modelo de distribución para decir dónde puede estar dadas las condiciones climáticas. Sin embargo, otras especies nos pueden decir dónde están presentes una especie de interés. Entonces, este es un mapa que nos indica, el color rojo, dónde puede estar presente este patógeno, dada la presencia de mamíferos. Esta es la parte de validación. Estas se las, para ir más a la carnita del programa, esa la podemos ver después con más detalle. Si nos vamos hasta aquí abajo, como les decía, aquí este epsilon es este indicador que nos indica, que nos dice qué especies están asociadas de manera significativa con la presencia de este patógeno. El primero es un murciélago, que de acuerdo a este epsilon está asociado de manera significativa, es decir, podría ser un hospedero potencial. Y así podemos ir viendo la lista de mamíferos. Obviamente aquí ya depende del que sabe de mamíferos, pero sabemos que hay murciélagos, cérvidos, ¿sí? Más murciélagos, el pecarí y así, ¿sí? Entonces, tenemos una lista de potenciales hospederos para ese patógeno. Y este ya es un modelo predictivo. Este lo podemos descargar, podemos ver nuestra lista de especies, aquellas con las que está asociada de manera significativa a partir de esta medida. Incluso podemos ver con quiénes no. Y lo que se ve es que con varios roedores, sobre todo roedores del norte, incluso aquí aparece el burro, no tampoco tiene una asociación positiva, es decir, estas serían las especies de menor riesgo para la presencia de este patógeno. Entonces, este es un modelo ya por sí mismo, lo podemos descargar y comenzar. Eso fue lo que hicimos en aquel tiempo, fuimos a campo y validamos nuestras predicciones en ese sentido. Entonces, eso es hacer un modelo en este momento solo con especies. Si nos interesa aquí la cuestión, como es una plataforma web, pues hay que reiniciarla. Podemos ir a otro caso de uso donde nos interese los factores sociodemográficos. Vamos a otra enfermedad de Chagas, que aquí el responsable es el Trypanosoma cruzi, que es el patógeno. Lo vamos a añadir a nuestra vista, lo vamos a visualizar. Ese paso siempre es necesario para que al final conozca nuestra clase. Aquí es, obviamente, la paciencia, ahí está, todos los municipios donde ha sido observado este patógeno. Ojo, aquí pudo haber sido observado en una chinche, en un mamífero o en un ser humano. No estamos distinguiendo, simplemente es presencia del patógeno. Si entramos en algunos de los otros agentes, podemos diferenciar entre que haya sido en ambiente silvestre, con especies silvestres, que haya sido en especies domésticas, porque tenemos información de especies domésticas, o que haya sido enfermedad en seres humanos. ¿Sí? Entonces, aquí voy a poner lo que tenemos del censo de INEGI. Son todas las variables del censo de INEGI, es decir, como 200 indicadores poblacionales. La idea después es subir algunos otros como de Coneval, de marginación, pobreza, etcétera. Y entonces ejecutamos nuestro análisis y nos va a avisar en cuanto ya terminó. Entonces estoy haciendo otro modelo nuevo para otro tipo de patógeno que también nos dice geográficamente dónde podría estar presente de acuerdo a las regiones rojas. Los municipios que más resaltan son los de presencia de
nuestro patógeno. Entonces aquí están las zonas rojas, es donde aquí puede estar presente de acuerdo a las cuestiones sociodemográficas de cada municipio. Si vamos a nuestra lista, aquí tenemos igual cuáles son los factores sociodemográficos con los que más se asocia. Si uno comienza a hacer búsquedas, por ejemplo, cosas de vivienda, vamos a ver qué nos dice sobre el tipo de vivienda, ¿sí? Si tiene o no servicios, cuántas gentes tiene. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, son viviendas habitadas que no disponen de energía eléctrica, es decir, estamos hablando de zonas que carecen de servicios y salen asociadas de manera significativa. Y si nos vamos, pues casi seguro que lo negativo va a ser donde las viviendas sí tienen servicios de manera más, bueno, que sí tienen los servicios necesarios para una vivienda de calidad. Entonces aquí ya estamos viendo qué nos dice la estructura sociodemográfica del lugar para la presencia de este patógeno, ¿sí? Como les decía, lo podemos hacer para alguno de los otros. Entonces, ya que acabamos, ya podemos descargar nuestra información, podemos descargar el mapa. Entonces tenemos la, como decía, después de la acción de covariables, este mapa de resultados lo podemos descargar. Podemos descargar también nuestra tabla de asociaciones, que eso es lo que mencionaban en la presentación. Todas las propuestas generan mapas que nos dicen las zonas de alto riesgo son importantes. Esto además nos dice cuáles factores son los relevantes. Y como tenemos todo asociado a una unidad, a una celda, en este caso un municipio, sabemos cómo es las características de ese municipio para que sea un alto o bajo riesgo para la presencia del patógeno. Entonces no solo nos da un modelo geográfico, sino nos da además un modelo ecológico que nos permite hablar de describir el perfil ecológico de este patógeno en ese sentido, ¿sí? Uno tiene una pregunta, bueno, ¿y qué pasa con el clima? Vamos a ver qué nos dice el, el clima de, si lo podemos utilizar, podemos, en este caso, irnos ya a una enfermedad. Tengo que hacer un refresh. Vayamos a la enfermedad de la que más casos vimos que había en las noticias de los últimos, la del dengue, ¿sí? Hace rato funcionó, espero que ahora no me deje, aquí está. Entonces, como yo les decía, este repositorio tiene información de casos de la enfermedad. Obviamente, aquí no hay información sensible de nada de los, es simplemente el nombre científico de nuestra especie, Homo sapiens, y nosotros podemos hacer un modelo. Entonces, ya aquí hace rato hice un modelo para la presencia del patógeno, hice un modelo, sí, para la presencia del patógeno de Chagas o de Leishmaniasis. Aquí estoy haciendo un modelo de la enfermedad, ¿sí? Donde ya involucra a los, que ésta llegue al ser humano. En la otra no necesariamente estamos hablando de la presencia de la enfermedad, sino el riesgo de estar en contacto con un patógeno. Esas son las preguntas que hay que tener claras cuando uno hace los análisis. Entonces, en variables climáticas tenemos las 19 variables bioclimáticas de WorldClim, que se usan en todos los sistemas de modelado. ¿Sí? Entonces, simplemente seguimos el estándar que está utilizando. Podemos poner muchas diferentes y la idea es crecer eso después. Y entonces hacemos nuestro análisis para que entonces con base en lo que en las condiciones climáticas nos indique cuáles son aquellas regiones de mayor riesgo para casos de dengue, ¿sí? Entonces las zonas más rojas son aquellas donde hay que tener focos rojos, y ahorita vimos que las cosas de acá en el sureste se estaban poniendo difíciles, en Tabasco, en Guerrero, que está por acá. Entonces ahí estamos viendo zonas que requieren atención, ¿sí? Entonces, las zonas del clima se ha visto que está muy asociado a la presencia de
incidencia de dengue, sobre todo con altas temperaturas y ciertas precipitaciones. Y pues bueno, nuestro modelo nos permite ver cómo se da esto, ¿sí? E igual, podemos ir y ver aquí cuáles son los climas que más favorecen la presencia potencial de esta enfermedad. Tales valores de temperatura media anual, del trimestre más seco, en fin, podemos describir cuáles son esas condiciones climáticas, ¿sí? Entonces, este ya fue otro caso de estudio, o sea, ya lo hicimos con patógenos, ya lo hicimos con con una enfermedad, entonces lo podemos hacer ahorita estoy tomando todos juntos, podemos empezar a tomar solamente uno de los agentes. Vamos al vector, o nuevamente a familia, y vamos a seleccionar, en este caso, donde esté los vectores de Chagas. La familia de las chinches se redivide, y si lo abrimos, aquí están todos los géneros donde hay chinches que son positivas A, y entonces podemos seleccionar alguna de ellas. Vamos a seleccionar, se me olvidó hacer el refresh, disculpen. Vamos de nuevo, vector. Aquí se dan cuenta, hace rato mostraba, hay vacíos de información, eso se refleja que cuando seleccionamos cierto agente, para algunas enfermedades no existen los datos todavía. Es lo que hace falta todavía en la búsqueda de más información. Entonces, bueno, vamos aquí. Tenemos la toma mexicana. Como mencionaba, en ese caso estudio que hicieron con SARS-CoV y murciélago, modelaron la distribución de los murciélagos sin información de ningún coronavirus. Aquí es la distribución de este vector, donde fue positivo a al patógeno. Y podemos poner el clima. Y hacer el análisis. Entonces aquí nos dice las regiones, ¿sí? Obviamente ahí los datos son pocos y con ellos estamos trabajando, pero ya podemos comenzar a ver algunas regiones en el centro que salen del azul cerca al más, empiezan a acercar a lo rojo. Aquí es una cuestión de rampa de colores. Este mapa lo podemos descargar para visualizar ya a más detalle cuáles son las zonas donde podríamos encontrar a esta chinche positiva a el patógeno. Ya en ese momento realizar trabajo de campo. Y bueno, un último caso de estudio que nos interesa es un análisis de cambio climático. Vamos a ver qué pasa si nosotros seleccionamos el dengue. Algo que aquí les debo, que se destaca, el dengue se da, obviamente en seres humanos, pero el virus también está en otras especies. En este caso son murciélagos que han encontrado la presencia de. Entonces, realizar estudios solamente en seres humanos, estábamos dejando fuera otras especies que pueden estar ayudando a mantener en circulación al virus, que requiere estudiarse en su momento. Y tenemos ahí que cambiar la visión de que las enfermedades solo son en tales lugares, solamente suceden de esta forma, solamente en seres humanos de tal región, en fin, tenemos que comenzar a pensar que hay muchos vacíos de información que llenar. Entonces, esta es la distribución de dengue en humanos, enfermedades. Vamos a seleccionar nuestro clima y tenemos ahorita unos 4 diferentes temporalidades de escenarios de cambio climático. Tenemos 3 SSP, 126, 245, 585 del CEMIP 6. Y dentro de ellos tenemos, en este momento, 12 laboratorios. Este aún falta que lo ampliemos a más laboratorios, simplemente estamos subiendo la información.
Y ahorita simplemente pasé el ejercicio, va a seleccionar el SSP-126, los 12 laboratorios, me va a generar un mapa que es el promedio de lo que nos dicen los 12 diferentes laboratorios. Entonces aquí tenemos estos GCM y ejecutamos nuestro análisis. Entonces nos va a decir cuáles son las condiciones climáticas actuales y con base en eso, qué pasaría en este siguiente escenario. Entonces está cargando, ahí está cargando ya el segundo mapa. No me quedes mal, sí lo estaba haciendo, ahí está. Entonces, bueno, yo desactivo para que podamos ver esta y ahí está el resultado. Es una cuestión que tienen las plataformas web. Entonces, esto es lo que nos dice cómo es ahora, qué puede suceder. ¿Sí? Hay zonas, sobre todo aquí, si se dan cuenta que en el presente son más negativas, es decir, las condiciones no son tan adecuadas, sin embargo, de acuerdo a estos escenarios, podría comenzar a haber condiciones para que se presente la enfermedad cada vez más hacia el interior de la República. También eso sucede en estas regiones y así. Esta es la inspección visual. Podemos bajar el mapa y entonces ya hacer el análisis de estos dos mapas en cualquier sistema de información geográfico que nos permita desplegarlo, hacer álgebra de mapas, y ya con eso podemos ver aquellas regiones donde va a haber esos cambios y que hay que tenerlos presentes. Y esto es en el escenario SCP-126, en el que tenemos un desarrollo un poco más sostenible, o sea que imagínense lo que va a pasar en un escenario donde el desarrollo no siga buscando la mitigación de lo que pasa con el cambio climático. Ahorita, este es el video que les puedo mostrar. Hemos tenido algunos problemas con las otras bases, pero la idea es que tengamos la disponibilidad de desplegar los 3 SCP, todos los tiempos, con todos sus SCP, y entonces ustedes tendrían el mapa presente más 12 proyecciones diferentes de lo que podría suceder con los diferentes escenarios de cambio climático. Y bueno, entonces en resumen, tenemos nuestra zona de nuestra base de datos de enfermedades, nuestra zona de ecovariables, con las que vamos a hacer nuestro análisis, nuestro mapa geográfico de resultados, y nuestras tablas para analizar los perfiles ambientales o biológicos, ecológicos de la clase que estemos modelando. Esta parte que ya no les mostré, esta es una manera de tratar de ver qué tan bueno es nuestro modelo o qué nos dice. Básicamente estamos dividiendo al país en 10 secciones, son deciles. Para cada sección le calculamos el valor promedio de score, es decir, esta región, aquí en este hay 10% de municipios con el más alto score. Entonces nosotros podemos coger ese 10% de municipios y decir cuáles son aquellos, que serían como 250, que son las mejores condiciones para que se den casos de dengue. ¿Cuáles son los más negativos? Es decir, ¿cuáles son el 10% de municipios donde hay menos riesgo de que haya dengue porque las condiciones no son las adecuadas? Entonces, vamos desde las mejores hasta desde las óptimas hasta las subóptimas condiciones para la presencia de la clase que escojamos, sea una enfermedad, sea un vector, sea un hospedero o sea solo un patógeno. ¿Sí? Entonces, tenemos esto y quizá voy a hacer un último ejercicio que es también importante mencionar. Vamos a escoger el patógeno, vamos a escoger el nivel de género y vamos a escoger Chagas. Trypanosoma cruzi. Algo que tenemos y que nos ha gustado destacar de nuestra propuesta, de nuestro método con el que hacemos estos análisis, es que podemos integrar todos los tipos de factores que queramos analizar. ¿Sí? Podemos meter un grupo biótico, podemos meter el clima,
y podemos utilizar las variables sociodemográficas. Y con eso hacer un modelo. Y eso nos va a decir aquellas regiones donde están hospederos, donde hay condiciones climáticas y donde hay condiciones sociodemográficas para la presencia de ese patógeno. ¿Sí? Y este es el mapa que nos da. Mientras más rojo, pues mayor el riesgo. ¿Sí? Incluso hay algunas regiones que por solo utilizar alguna variable salían positivas. Aquí ya dice que de acuerdo a la combinación de todas las variables, realmente es más negativo que positivo, es decir, hay otras variables restrictivas. Y nosotros podríamos ver la contribución relativa de cada uno de los factores, el grupo biótico, el grupo climático, el sociodemográfico y el total. ¿Sí? Y entonces podemos comenzar a ver las contribuciones relativas de los diferentes factores, ver cuáles son los municipios que tienen el 10% de municipios con mejores condiciones, con peores condiciones, y explorarlo también en nuestra tabla. Esta tabla podemos bajar y podemos ver en su conjunto todos estos factores que están en un momento dado o que pueden favorecer la presencia de ese patógeno. Entonces aquí, una de las cuestiones que siempre había como modelado un patógeno, los patógenos no son de vida libre, varios de estos que están acá necesitan tener un vector, un hospedero. Pues aquí estamos modelándolos con hospederos, con aquellos que pueden mantenerlos, y entonces estamos teniendo parte de ese elemento que requieren para su ciclo de vida. Entonces, pues bueno, esos son algunos de los ejemplos que, como les comentaba, va a haber un taller más amplio donde podamos ir y que realicen en ese momento incluso sus propios ejercicios con de acuerdo a sus preguntas para el uso de estas y otras plataformas que hemos desarrollado. Y creo que hasta aquí sería lo que tendría para este día. Muchísimas gracias, Constantino. Impresionante el sistema, el trabajo que están desarrollando. Déjame ver, aquí estoy viendo los comentarios. Tenemos, bueno, pedían tu correo, ya Darío nos hizo el favor de ponerlo por ahí. Oscar Calderón nos dice que felicidades, excelente trabajo. Los mapas generados en el Atlas se pueden descargar en formato vectorial. Se Sí, pueden utilizar datos como WMS, datos vía WMS. Ya. Sí, descargar, sí, ya se pueden descargar en un formato, ahorita es GeoJSON, que es el que se utiliza casi en las plataformas web por su tamaño, pero es un mapa vector que se puede desplegar en cualquier sistema de SIG, incluso en R sin ningún problema. El otro ahí me quedé perdido cuáles son. Yo también. Pero bueno, algo que me faltó mencionar, así como podemos crecer el repositorio de enfermedades, también podemos crecer el de variables de interés. Queremos subir, no las hemos hecho, las de uso de suelo, las de topográficas, queremos subir diferentes tipos de variables que sean de intereses en el área, obviamente, de salud. Entonces, si alguien dice, yo quisiera hacer análisis y con este tipo de variables y las quieren también poder poner a disposición, también se pueden subir y se pueden utilizar. Entonces, también ese repositorio también se puede crecer. ¿Sí? De nuestra parte lo vamos a estar haciendo, pero quien quiera colaborar con otro tipo de variables para ponerlas ahí, adelante. Unas que estamos queriendo subir, por ejemplo, son la de contaminación lumínica. Los insectos siguen mucho la luz, entonces varios de ellos están respondiendo, sobre todo los vectores que son insectos, están respondiendo a ellas para llegar a las ciudades, ¿no? Entonces, vamos a ir creciendo ese repositorio y también ahí son bienvenidas aquellas personas que quieran apoyar en sentido. Sí, sí, muchas gracias. Mauricio nos pregunta matemáticamente cómo se calcula epsilon. Y ahí yo añadiría nada más, positivos es relación positiva, ¿no? Y cuanto mayor, más fuerte, ¿no? Negativos al revés. Y que los cercanos a cero es que no hay relación, ¿o cómo Exacto. está el...? Exacto. Sí, Okay. sí, ahí no entré mucho en detalle porque quería llegar más a esto, pero bueno, epsilon es la probabilidad condicional de una clase C dada a una clase X y una variable X, menos la hipótesis nula, que es PDC, que es la distribución de la clase,
asumiendo que se distribuye de manera aleatoria. Entonces, si la distribución conjunta es mayor que la distribución sola de la clase, epsilon se vuelve positivo, ¿sí? Dada esa hipótesis. Ahí nuestra hipótesis nula es la distribución de la clase. Esta se divide sobre la desviación estándar de la distribución binomial. Entonces, básicamente, arriba de 2 y abajo de -2 son relaciones negativas, son dos desviaciones estándar. Cercanas a 0 son más aleatorias. Entonces, es básicamente un conteo de en cuántas celdas está la clase, en cuántas celdas está la variable, en cuántas coinciden, y dada esa coincidencia, esa probabilidad de coincidencia, se le resta la distribución de la clase, y con eso ya obtenemos epsilon. Entonces, mientras más positivo es, más relación, es decir, son aquellos que son con los que más está en contacto. No tiene una escala, simplemente es el más alto, es el que tiene más posibilidad de estar presente con nuestra clase, o explica mal la distribución de nuestra clase, y el más negativo son aquellos que dices, bueno, esos ni siquiera coinciden, o no se acercan, o tienen una distribución que casi no coincide con nuestra clase. Más o menos ese es a grandes rasgos como es epsilon, ¿no? Y en los artículos que hemos publicado, ahí está más a detalle. Digo, no quise tener mucho en esa, pero sí está ahí cuál es la hipótesis nula, cuál es nuestro clasificador, y, como te decía, la desviación estándar, que eso nos dice cuánto nos estamos desviando de esa desviación. Entonces, 2 y -2 ha sido el número de arriba de 2 y abajo de -2. Esto es lo estadísticamente significativo. Ok, es el número de desviaciones estándar, entonces, Ajá, que se aleja, ya. de esa hipótesis nula, exacto. Sí. Y bueno, Nayeli Montserrat Castrejón nos dice, ¿se pueden hacer mapas de vulnerabilidad al calor considerando los datos sociodemográficos del INEGI? De vulnerabilidad al calor, Ajá. pero vulnerabilidad al calor de las Mm, personas, Yo creo que a lo mejor incluirlas como variable explicativa, yo supongo que a eso se refiere, ¿no? sí, sí, no. Sí, porque en todo caso estaríamos hablando de, como lo puedo entender, es que nuestra clase sea este, el, el efecto un golpe de calor, o sea, casos de golpes Ya. de calor, quizás es Ajá. así, y entonces con los datos de INEGI ver, bueno, dónde es más propenso que se den los golpes de calor o algún efecto de exposición a alta temperatura. Si es así, como lo entendí, bueno, en este no está porque estamos hablando de otro tipo de enfermedad en ese caso, que son las no transmisibles, que son las asociadas directamente al efecto de temperatura. Esa posiblemente sea una segunda versión de otra plataforma de enfermedades, pero no está en esta. No todavía. No todavía, exacto. En algún momento sí queremos incluir cuestiones cardiovasculares, respiratorias, pero obviamente esto ya sale de lo que es el tema del atlas de enfermedades infecciosas. Ya es como tal Otro Atlas. otro atlas de enfermedades no transmisibles que abarcan ese gran ramo. Que sí, el clima ahí ya tenía un efecto importante, ¿no? El cambio en temperaturas. Sí, sí, bueno, pues mucho que hacer. Mauricio nos dice, muchas gracias por el excelente trabajo. Si entendí bien el número, actualidad y calidad de los datos en cada región del país no es uniforme. ¿Valdría la pena poner algún indicador de la significancia estadística de los resultados mostrados? Yo creo que sí. Sí, sin duda, los datos son fragmentados todavía, o sea, con todo lo que hemos hecho aún así hay un montón de variación en los datos. Dengue es el que más datos tiene, por ejemplo, de casos humanos, más no de vectores. Chagas no tiene datos de casos humanos, pero sí de vectores. Entonces, hay una gran variación en ese sentido. Y sí, o sea, de entrada, la medida de epsilon por sí misma ya es un valor de significancia estadística. O sea, cuáles relaciones son significativas. Entonces, si se puede distinguir ya desde ahí, ya tenemos algo que es estadísticamente significativo en las relaciones que estamos midiendo. Estamos considerando la n, que es algo que mencioné, o sea, estamos ponderando por la n de la variable, ¿sí? De la variable x. Entonces, de alguna manera estamos considerando esa parte, y ya sacando los datos se pueden hacer más análisis por fuera de ellos también. Y tenemos aquí una felicitación de Roberto Briones. Felicidades, doctor Constantino González. Su trabajo es una excelente contribución. Me sumo a esa felicitación. Y
Pues bueno, esas son todas las preguntas que tenemos aquí. Yo tengo ahí una duda. Por ejemplo, el último ejemplo que nos enseñaste, que mezclabas variables socioeconómicas, climáticas, etcétera. ¿Eso también lo podrías haber proyectado o necesitas también proyecciones de las otras variables Mm, para... Necesitaríamos proyecciones de las otras variables. Sí, 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 ese es el tema porque los mamíferos, la clase biótica va a cambiar su distribución por los, entonces tendríamos que tener las nuevas distribuciones de de la clase biológica. Luego, para la parte sociodemográfica también tendríamos que tener alguna proyección para decir cómo cambiaría y entonces ya juntarla con la parte climática para Ya. poderlo hacer. ¿Sí? La idea también, si hicimos uso de suelo y tenemos las variables ahorita, si queremos incluirlas, también necesitaríamos tener la proyección. Porque si no, estaríamos dejando constante que esas no cambiarían y solo cambiaría el clima. Y entonces ahí caeríamos en estar diciendo algo que quizás no sea lo más correcto. No sería Pero muy consistente. muy consistente, sí. Que creo que sería un todo válido. Si hay cosas que no van a cambiar en 10 años, como es la parte demográfica que se lleva más tiempo, puede ser que sí, ¿no? A lo mejor para periodos más cortos, en plazos de ventana de tiempo más cortas, como el 2040, todavía 2050, puede algunas de esas ser utilizadas de esa forma, dejando constante las otras variables, pero ya más alejadas sí ya tendría que tener alguna proyección. Sí, Pero pues sí. O de hecho se manejarlo puede como hacer, escenario, ¿no? ¿Qué ¿sí? pasaría si no hacemos nada para cambiar las condiciones Ajá. socioeconómicas? Sí, sí, sí. De hecho, sí, realmente la plataforma no lo hice ahorita, pero sí uno puede seleccionar las otras y hacer la proyección. Mm, O sea, sí lo hace, pero sí hay que hay que pensar, interpretarlo. interpretar bien con cuidado eso, porque no estamos considerando el cambio el efecto del cambio climático sobre las otras variables, ¿no? Entonces, pero sí lo hace, sí, sí lo puede hacer. Y yo creo que para ventanas de tiempo más cercanas, sería algo que podríamos comenzar a explorar ahí, como qué nos dice. Como dices tú, asumiendo que no se hizo nada y los demográficos se mantuvo en esa Mm, tendencia. Realmente los cambios en 10, 20 años no son tan, a escala nacional no son tan grandes, a escala local sí, son sí. diferentes. Sí. Pero sí, sería algo interesante a probar. Aún le está dando vueltas también a eso, porque sí dejamos fuera un montón de información al no incluirlo. No, sí, sí, estaría padrísimo. Y de hecho, pues estaría bien porque se pueden aprovechar también bases de datos que ya tenemos por ahí, que ya existen y que están generando, ¿no? Entonces, yo creo que sería una muy buena oportunidad, Sí, 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 sin ¿no? duda. Sí, como te decía, ese repositorio de variables puede crecer también todo lo que queramos. No, Bueno, está buenísimo. bueno, también hay que ver que el servidor dé y que la página no colapse, pero, Sí, pero hasta ahorita ha respondido bastante bien. no, pues de hecho no se tarda nada, o sea, para No, ver la cantidad de datos y todo esto, se ve que está bien programado, está robusto el asunto, sí, ¿no? sí, sí. Pues Constantino, muchísimas gracias, ya estamos aquí sobre la hora, pero pues esto que estabas diciendo de los talleres más a detalle, pues vamos organizándolo. Yo sé que ustedes andan por ahí también haciendo esto, pero vamos a hacerlo también como parte del PINC. Nos interesaría Ujú, muchísimo tenerlo. Y pues seguir trabajando en ampliar esto de las herramientas que se pueden tener a disposición en ujú. cambio climático, ¿no? Porque, pues bueno, de las cosas que hemos visto también gracias al trabajo tuyo y de tu grupo, bueno, ustedes ya lo verán, querido público, ya pronto va a salir un librito que se llama Estado y Perspectivas del Cambio Climático, y viene una sección sobre salud. Y ahí el Constantino con su grupo empezó a ver cuáles eran los agujeros de información que tenemos y pues es horrible porque es como puro agujero y uno que otro, digamos, combinación entre enfermedad, clima y distintos factores, que sí hay información, el resto no sabemos, ¿no? Ujú. Entonces, otra vez, tanto quien se quiera sumar a la ayuda, digamos, a contribuir con trabajo, con bases de datos, o si alguien nos está escuchando y es parte de una fundación
que quiera hacer financiamiento de la ciencia, pues también muy bienvenido, ¿no? Sí, 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 ayudará bastante. Y, y también la invitación de estudiantes que quieran realizar investigación en esta área, ya tenemos una base que ahora requiere analizarse también esa base. Ya se pueden contestar ahí muchas preguntas de interés. Entonces, para hacer un posgrado, una tesis de licenciatura, hay material y la invitación es, ya están las convocatorias para empezar ya a hacer registros. Entonces, bienvenidos, así como la invitación a otros investigadores que quieran sumarse a este esfuerzo. Y obviamente también te voy a tomar la palabra con los talleres. Digo, ahorita estamos avanzando, pero la idea es que se hagan más, porque si hacemos uno y ahí te la dejamos, nos vamos a quedar en lo mismo. Fueron, lo vieron y quizá no pase de ahí. Entonces, sí, la idea es hacer más. Nuestra idea es generar más talleres, más que uno nada más, sino hacer siempre más. Entonces, ojalá y podamos organizarnos para hacerlo. Seguro que sí. Vamos a echarle galleta. Sí, sí. Muy bien, pues Constantino, muchísimas gracias y pues no me queda más que invitarlas e invitarlos a la siguiente sesión de este módulo, donde vamos a hablar de dos modelos, el AIR-CLIM y el AIRCA. El primero es un modelo de clima muy simplificado, digamos, de complejidad reducida, y tiene algunas ventajas como que podemos hacer escenarios probabilísticos, explorar medidas de riesgo, etcétera. Y el otro es un modelo para la agricultura, donde ustedes pueden ver los cambios en rendimientos, cambios en probabilidades de que se rebase un cierto umbral, y etcétera, etcétera. Va a ser parecido a lo de hoy, donde se presentan, digamos, las bases teóricas de los modelos y luego hacemos un pequeño mini taller para ver el uso de los modelos. Y aquí voy a estar yo y va a estar Oscar Calderón, que nos va a enseñar cómo usarlo. Y bueno, pues lo esperamos el próximo jueves. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.